Hay un libro en la Biblia que casi nadie predica, un mensaje olvidado que podría salvarte de caer en el mayor engaño de la historia. Judas, el hermano de Jacobo, nos dejó una advertencia sobre algo que está ocurriendo justo ahora, y pocos están prestando atención. Quédate hasta el final, porque esta verdad cambiará tu fe para siempre. Esta carta es una advertencia urgente escrita por Judas, un mensaje breve, pero tan poderoso que fue colocado justo antes del Apocalipsis. En él, Judas nos habla de una batalla silenciosa, una corrupción interna que se infiltra en la fe, una guerra espiritual que muchos ignoran, pero que amenaza con destruir todo a su paso. Este no es un libro de esperanza, es un libro de alarma, una advertencia sobre la apostasía, sobre falsos maestros, sobre el juicio que se avecina. Sus palabras son tan relevantes hoy como lo fueron hace casi 2000 años, y lo más aterrador es que la mayoría lo ha olvidado. Hoy explicaremos la única carta de Judas. Versículo por versículo descubriremos su advertencia final. Estamos viviendo lo que él profetizó. Se están cumpliendo sus palabras en nuestra generación. Quédate hasta el final, porque este mensaje podría cambiar tu forma de vivir e incluso acercarte más a Dios. Judas, quien se presenta en esta carta, no se identifica como apóstol, ni siquiera como hermano de Jesús, aunque lo era, sino que se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Esto demuestra su humildad y su enfoque en el mensaje y no en su posición. El primer versículo de esta carta dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. La carta está dirigida a los llamados, a los santificados en Dios Padre y a los guardados en Jesucristo. Judas no le escribe a personas fuera de la fe, sino a creyentes, a aquellos que han sido apartados para Dios. Esto significa que el mensaje de esta carta es para nosotros, para quienes seguimos a Cristo. Luego, en el versículo 2, encontramos un saludo especial: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Esto es importante, porque Judas no solo desea que los creyentes tengan estas bendiciones, sino que sean multiplicadas. La misericordia, la paz y el amor no son estáticos en la vida cristiana, deben crecer y abundar en nosotros. En los versículos 3 y 4, Judas nos da una advertencia con urgencia. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí, Judas nos revela algo impactante. Él quería escribir sobre la salvación, un mensaje de esperanza y gozo, pero algo lo obligó a cambiar el tema. Algo grave estaba sucediendo dentro de la comunidad de creyentes. Algo estaba amenazando la pureza de la fe. Algo lo llevó a escribir con urgencia y advertir sobre un gran peligro. Y entonces llega la advertencia clave de la carta, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí, Judas nos dice que el enemigo no atacó desde afuera, sino desde adentro. Estos hombres entraron encubiertamente, infiltrándose en la comunidad de creyentes. ¿Y qué estaban haciendo? Torciendo la gracia de Dios en libertinaje, negando la autoridad de Dios y de Jesucristo.
Judas continúa en los versículos 5 al 7 y menciona 3 ejemplos del juicio de Dios. Para que entendamos la seriedad del pecado de estos falsos maestros, Judas nos da 3 ejemplos del juicio de Dios en la historia bíblica. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Primer ejemplo, Israel en el desierto. Dios liberó a Israel de Egipto, los alimentó en el desierto, les mostró milagros, pero muchos no creyeron y se rebelaron contra Dios. ¿Cuál fue el resultado? Murieron en el desierto. No entraron en la tierra prometida. Segundo ejemplo, los ángeles caídos. Los ángeles eran seres de luz, creados para servir a Dios, pero algunos abandonaron su propósito y fueron expulsados del cielo. ¿Cuál fue el resultado? Ahora están encadenados en oscuridad, esperando el juicio final. Tercer ejemplo, Sodoma y Gomorra. Estas ciudades eran famosas por su corrupción, su perversión y su pecado extremo. ¿Cuál fue el resultado? Dios envió fuego del cielo y las destruyó por completo. ¿Qué nos enseña Judas con estos ejemplos? Que Dios es misericordioso pero también es justo, que el pecado no queda impune, que aquellos que rechazan la autoridad de Dios enfrentarán su juicio. En los versículos 8 a 10, Judas menciona sobre los falsos maestros y su corrupción desde adentro de las iglesias. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas ahora describe el carácter de estos falsos maestros. Mancillan la carne. Viven en el pecado sin remordimiento. Rechazan la autoridad. No se someten a Dios ni a su palabra. Blasfeman contra lo espiritual. No tienen reverencia por lo sagrado. Pero aquí viene algo impresionante. Judas nos muestra que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a hablar con arrogancia cuando enfrentó al diablo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». ¿Cuántas veces hemos visto a personas hablar con arrogancia sobre lo espiritual? Personas que creen que pueden manipular el poder de Dios como si fuera un simple truco. Falsos profetas que declaran cosas con atrevimiento sin el respaldo de Dios. Personas que usan la fe como un negocio, sin temor ni reverencia. Pero Judas nos dice que incluso los ángeles muestran respeto, y estos hombres no lo hacen. Son peligrosos, porque su orgullo los lleva a la destrucción y pueden arrastrar a otros con ellos. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Cuántas veces el orgullo nos ha hecho pensar que sabemos más que Dios? ¿Cuántas veces hemos ignorado la voz de Dios porque queremos hacer las cosas a nuestra manera? Nos estamos dejando guiar por la sabiduría de Dios o por nuestra propia arrogancia. El apóstol continúa su carta en los versículos 11 al 13 y menciona sobre el camino de los rebeldes y dice: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré». Caín fue el primer asesino de la historia, un hombre consumido por la envidia y el odio. El error de Balaam. Balaam fue un profeta que vendió su don por dinero, traicionando a su pueblo. La rebelión de Coré. Coré se levantó contra Moisés y desafió la autoridad de Dios, y fue tragado por la tierra. ¿Qué tienen en común estos tres? Caín mató a su hermano por envidia. Balaam traicionó a Israel por dinero. Coré desafió la autoridad de Dios y fue destruido.
¿Cuál de estos caminos estamos siguiendo? La envidia nos ha hecho rechazar a alguien que Dios ha bendecido. ¿Estamos vendiendo nuestra fe por dinero o poder? ¿Nos hemos rebelado contra la autoridad de Dios en nuestra vida? Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aquí Judas usa metáforas impactantes: manchas en los ágapes, contaminan las reuniones de los creyentes, nubes sin agua, prometen mucho, pero no dan nada. Árboles sin fruto, no tienen vida espiritual, están muertos. ¿Estamos dando fruto en nuestra vida espiritual? ¿Estamos viviendo nuestra fe de verdad o solo de apariencia? Dios no quiere que seamos cristianos de palabra, sino de acción. El apóstol Judas, en los versículos 14 al 16, escribe sobre el juicio que viene. De estos también profetizó Enoc, diciendo: He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras de impiedad, y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra él. Desde los tiempos de Enoc, Dios ya había declarado que vendría un juicio contra todos aquellos que vivieran en impiedad. Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte, profetizó sobre un día en que Dios ejecutaría justicia sobre la humanidad. Esta profecía nos recuerda que el pecado no quedará impune. Todo aquel que ha vivido en rebelión contra Dios, todo aquel que ha hablado contra su justicia, enfrentará su veredicto final. El juicio de Dios es inevitable. No es una posibilidad, es una certeza. El mundo avanza hacia ese día, cuando el Señor vendrá con sus santos a hacer justicia. Aquí no se habla de un juicio secreto ni simbólico. Se habla de un día en el que toda impiedad será expuesta y todo pecado será castigado. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas nos describe nuevamente a estos falsos maestros con características que pueden encontrarse en cualquier época. Murmuradores, aquellos que critican y destruyen con sus palabras; querellosos, que siempre están en conflictos, dividiendo en lugar de unir. Caminan según sus propios deseos, sin someterse a Dios, guiados por su propio orgullo. Hablan cosas infladas, palabras grandiosas pero vacías, adulan a las personas para obtener algún beneficio. Esto no es solo una advertencia sobre ciertos líderes religiosos, es una advertencia para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos murmurado en secreto? ¿Cuántas veces hemos causado división con nuestras palabras? ¿Cuántas veces hemos hablado con arrogancia, pensando que sabemos más que los demás? ¿Cuántas veces hemos usado palabras amables, no porque sean sinceras, sino porque queríamos algo a cambio? Este mensaje de Judas no es solo una advertencia contra otros, es un espejo en el que debemos mirarnos a nosotros mismos. Dios no solo juzgará a los falsos maestros, juzgará a todos los que han vivido en impiedad. El juicio de Dios es justo. Nadie podrá engañarlo, nadie podrá esconderse. El mensaje de Judas nos pone en una encrucijada. ¿Seguimos el camino de aquellos que se entregan al pecado sin freno, o nos volvemos a Dios con un corazón sincero? Los falsos maestros piensan que pueden engañar a Dios, pero Dios ya ha determinado su destino. En los versículos 17 al 23, Judas nos exhorta a permanecer firmes.
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas le recuerda a los creyentes que esto no es una sorpresa. Desde antes, los apóstoles habían advertido que en los últimos tiempos vendrían burladores que caminarían según sus propios deseos impíos. Esto significa que el hecho de que haya falsos maestros no debería asombrarnos. La Iglesia de Cristo siempre ha sido atacada desde adentro y desde afuera. Pero aquí Judas da la clave para mantenerse firme. Edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí hay 4 instrucciones para los creyentes. Edificarse sobre la fe. No podemos permanecer en la fe si no la fortalecemos. Un edificio sin mantenimiento se cae. Nuestra fe necesita alimento constante en la palabra de Dios. Orar en el Espíritu Santo. No se trata solo de hacer oraciones repetitivas, es entrar en comunión con Dios, ser guiados por Él en todo momento, mantenerse en el amor de Dios. No permitir que las circunstancias nos aparten de su amor, ni que la frialdad espiritual nos invada. Esperar en la misericordia de Cristo. No vivimos para este mundo, sino con la esperanza del retorno de nuestro Señor. Pero Judas no solo habla de nuestra vida personal, también nos da instrucciones sobre cómo tratar a los que han caído en el engaño. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí Judas nos muestra que hay 3 tipos de personas en riesgo espiritual, y cada una requiere una respuesta distinta. Los que dudan no han sido completamente arrastrados al error, pero están confundidos. A estos debemos convencerlos con paciencia, enseñándoles la verdad con amor. Los que están al borde de la destrucción están tan cerca del fuego que necesitamos actuar con urgencia, arrebatándolos antes de que sea tarde. Los que han caído en lo más profundo del pecado, a estos se les debe mostrar misericordia, pero con cautela, evitando que su contaminación nos alcance. Aquí Judas nos enseña una gran verdad. No todos necesitan ser tratados de la misma manera. Hay quienes necesitan palabras de aliento, otros necesitan una advertencia severa y otros necesitan ser rescatados antes de que sea demasiado tarde. Este llamado es claro. No podemos quedarnos cruzados de brazos viendo cómo otros caen. No podemos ver a un hermano en la fe debilitándose y no hacer nada. No podemos ver a alguien siendo arrastrado al error y simplemente ignorarlo. No podemos ser indiferentes al destino eterno de las personas. Judas nos llama a actuar. No solo es una carta de advertencia, es una carta de guerra espiritual. Un llamado a protegernos, pero también a proteger a otros. Judas finaliza su carta en los versículos 24 y 25 glorificando a Dios diciendo: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas cierra su carta con una verdad esperanzadora. Dios no solo es juez, también es guardián. Él tiene el poder de guardarnos sin caída. Si nos aferramos a Él, si permanecemos en su amor, si buscamos su rostro, Él nos sostendrá hasta el final. Y en ese día, cuando estemos delante de su gloria, será con gran alegría, porque su misericordia nos habrá llevado a casa. Aquí termina la carta de Judas. Una carta de advertencia, una carta de exhortación, una carta de esperanza. La pregunta es, ¿qué haremos con este mensaje?
El libro de Judas no es solo una advertencia para el pasado, es un espejo que nos muestra la realidad de nuestro tiempo. Hoy, más que nunca, vivimos en un mundo donde la verdad es distorsionada, donde la fe es usada como un disfraz para la corrupción y donde el mensaje de Cristo ha sido diluido por aquellos que buscan su propio beneficio. Judas nos habló de infiltrados en la fe, de personas que usaban la gracia de Dios como excusa para el pecado. ¿Acaso no vemos eso hoy? Personas que predican solo lo que es cómodo, que hablan de bendición sin compromiso, de promesas sin obediencia, de salvación sin arrepentimiento. Personas que cambian el evangelio para hacerlo más atractivo, pero en el proceso lo vacían de poder. ¿Dónde estamos nosotros en medio de esto? El llamado de Judas no es solo a reconocer el problema, sino a hacer algo al respecto. Esa fue la exhortación de Judas, un llamado a no ser pasivos, a no ser espectadores, a no permanecer en silencio cuando la verdad es atacada. Pero ¿cómo se ve esto en nuestra vida cotidiana? Hoy enfrentamos presiones en nuestra fe. En el trabajo, donde ser cristiano puede ser motivo de burla o rechazo. En la familia, donde hay quienes nos critican por seguir a Dios. En la sociedad, que nos dice que la Biblia está desactualizada, que la moral cristiana es anticuada, que el pecado ya no es pecado. Nos encontramos en una lucha constante entre mantenernos firmes en la verdad o ceder ante la presión del mundo. Pero Judas nos recuerda que Dios nos ha dado las herramientas para resistir. Nos llama a edificarnos en la fe, a orar en el Espíritu, a permanecer en el amor de Dios y a esperar en la misericordia de Cristo. No estamos solos en esta batalla. Cada día tenemos la oportunidad de decidir. ¿Seremos como los falsos maestros, usando la fe para nuestro propio beneficio? ¿Seremos como aquellos que se apartaron, arrastrados por el engaño? ¿O seremos como Judas nos llama a ser, creyentes que defienden la verdad, que permanecen firmes, que viven en santidad? Esta carta es un llamado a despertar, a reconocer que la batalla no es solo contra el mundo exterior, sino también contra los engaños que pueden infiltrarse en nuestro propio corazón. Cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos, cada acto que hacemos, muestra de qué lado estamos. Dios nos ha dado su verdad, nos ha advertido del peligro. La pregunta es, ¿escucharemos su voz? ¿Nos quedaremos callados mientras la verdad es distorsionada? ¿O nos levantaremos con fe y valentía para mantenernos firmes en Cristo hasta el final? La decisión es nuestra. Hemos recorrido juntos el mensaje del libro de Judas. Hemos visto la advertencia, la corrupción, el juicio, pero también hemos visto la esperanza, la exhortación y la promesa de que Dios es poderoso para guardarnos hasta el final. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con este mensaje? ¿Lo olvidarás al cerrar este video? ¿O decidirás levantarte y mantenerte firme en la fe, como Judas nos llamó a hacer? Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta advertencia. Vivimos en tiempos donde la verdad está siendo distorsionada. Alguien más necesita saber lo que la palabra de Dios dice. Dios sigue buscando personas que no se dejen arrastrar por la mentira, sino que vivan en su verdad. ¿Serás tú una de ellas? Gracias por llegar hasta el final de este mensaje. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.